conocido otros detalles de la sentencia del TSJA que anula una resolución de la Junta por la que suspendía las rentas correspondientes a José Díaz Martín, que se acogió al ERE de Merca Sevilla del año 2003. Tras 7 años cobrando la prejubilación y las ayudas sociolaborales, la Consejería de Trabajo suspende el pago de prejubilación a 5 trabajadores, entre ellos José, por considerar que no cumplían los requisitos de la edad, 50 años cumplidos, cuando se acogieron al mencionado ERE. Sin embargo, ahora el TSJA dice que la autorización del ERE la hizo la propia Administración Autonómica y señala la ausencia del preceptivo proceso previo de revisión de oficio por su parte, por lo que se deberá restituir de nuevo el pago de las cantidades acordadas en el ERE, 1.100 euros al mes. Aunque la sentencia es firme, la Junta ha presentado un incidente de nulidad. Nosotros llevábamos 7 años cobrando, no habíamos tenido ningún problema. A nosotros nos acogimos al ERE porque Merca Sevilla no lo propuso Merca, no lo propuso el comité, nos propusieron todo que no podíamos prejubilar, y